Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Es más, vamos a leer desde el versículo 1 para poder iniciar en esta mañana. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. Quiero que se voltee el que está a su lado, dígale, para hacer pasar el arca, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado. Y Usa y Ahai, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Amén. La escritura nos habla mucho sobre elementos importantes del caminar cristiano. Encontramos principios bíblicos y encontramos principios de muchas índoles en la escritura que son aplicables, utilizados para que podamos caminar en el Señor, podamos andar en Cristo, podamos llegar a donde queremos estar. Ahora, una de las características principales o una de las cosas más maravillosas que tiene a muchos en el caminar del Señor es precisamente las bendiciones que Dios da, quiere dar y ha prometido darnos a cada uno de nosotros los que caminamos en el Señor. Por eso he titulado el mensaje de hoy: ¿cómo alcanzar la bendición de Dios? ¿Cómo realmente podemos determinar o podemos alcanzar el concepto de decir yo estoy en bendición? Ahora, cuando hablamos del concepto de estar en bendición, es tal vez una pregunta que muchos de nosotros nos realizamos día con día. Ahora, lo que tal vez no nos hacemos la pregunta es ¿qué realmente significa estar en bendición? ¿Será acaso, por ejemplo, que estar en bendición tiene que ver con tener riqueza? ¿Será acaso que estar en bendición tiene que ver con tener una buena familia? ¿O que existan una gran cantidad de bendiciones financieras acompañándola? O por ejemplo, pudiera estar bendecido teniendo una buena familia aunque parezca crisis financiera. ¿Será que tener una buena bendición implica tener salud? Puede que tal vez tengas una buena familia, tienes una muy buena cuenta bancaria, tienes buenos bienes materiales, pero no tienes salud. ¿Qué implica realmente ser bendecido por Dios? Y eso es tal vez la pregunta más complicada, porque siempre que pensamos en bendiciones, pensamos en dinero. Y decimos, una persona es bendecida porque su cuenta bancaria es amplia, porque su capacidad económica es elevada, porque su capacidad de bendición visible es muy buena. Ahora, cuando nos damos cuenta, la Biblia enseña principios que son muy diferentes.
Si usted ve la escritura dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea, que la bendición está estrechamente relacionada con la prosperidad del alma. Ahora, ¿qué es interesante ver en esto? Y es aquí donde quiero empezar en esta mañana. No existe bendición de Dios sin presencia de Dios. Y yo quiero que usted le diga al que está a su lado, sin presencia no hay bendición. Voltéese al que está a su lado y dígale, sin presencia no hay bendición. Yo quiero que usted se aprenda eso hoy en esta mañana. Sin la presencia de Dios no hay bendición que valga. Y eso es algo que tenemos que aprendernos. Estamos hablando esta semana o este mes sobre la santidad de Dios. Pero la santidad de Dios está estrechamente relacionada con la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está estrechamente relacionada con la bendición de Dios. Ahora, la Biblia dice que David había intentado llevar el arca de Dios a casa. Había llevado, y para que usted se haga una idea, había escogido 30,000 hombres para trasladar el arca de Dios desde donde estaba hasta Jerusalén. O sea, David había tomado una decisión y la decisión era clara: yo voy a ir y me voy a traer el arca. Porque el arca era el símbolo, la representación y era la garantía de que la presencia de Dios iba a estar en casa. Entonces David dijo, yo voy a ir por el arca, me la voy a traer. Y agarró 30,000 hombres, caminó hacia donde estaba, se llevó un carro nuevo y dijo, el arca yo me la traigo porque me la traigo. Y fue a traerse el arca. Ahora, aquí es donde empieza el problema. Porque todos nosotros anhelamos la presencia de Dios. Levanta la mano, ¿cuántos anhelan la presencia de Dios? Amén, ¿verdad? Todos anhelamos la presencia de Dios. Pero la gran pregunta es, todos los que estamos aquí, ¿tenemos la presencia de Dios? ¿Conocemos la presencia de Dios? ¿Sabemos qué es la presencia de Dios? Y posiblemente ahí es donde está el clavo de toda la pregunta. ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a querer mantener a la iglesia lejos de la presencia de Dios. Mientras más lejos, mejor. Y nosotros como iglesia hemos caído en el juego del enemigo para no acercarnos a la presencia de Dios. Y muchos de nosotros como iglesia y muchas iglesias caminan en las iglesias, caminan en los ministerios, caminan en los llamados, pero lejos de la presencia de Dios. La presencia de Dios está allá y las iglesias caminan aquí. La presencia de Dios está allá y los ministerios caminan acá. Pero ese divorcio entre nosotros y la presencia de Dios es la que nos va a terminar cobrando una factura alta. Ahora, lo interesante de esto, y quiero que vaya conmigo al versículo 9, es lo que pasa con David. Y en esto quiero enfocar el estudio de esta mañana. Si usted lee la Biblia, versículo 9, dice que David, temiendo a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Ahora, aquí hay una pregunta clave que David se hizo un día. ¿Cómo puede Dios? ¿Cómo puede su presencia? ¿Cómo puede su bendición venir a mi casa? Ahora, David estaba claro en que él iba a traer la presencia de Dios a Jerusalén. Todo caminaba bien, había llevado la gente, había llevado el caballo, había hecho el esfuerzo, había hecho el viaje, había hecho el desgaste y estaba disponible para ir por la presencia de Dios. Pero hubo un evento, hay una circunstancia que pasa en la vida de David que lo cambia todo. Y la circunstancia es que Usa, en un determinado momento se queda viendo los bueyes, ve que los bueyes se van a caer. Y él dice, híjole, la presencia de Dios se cae, y pone la mano sobre el arca.
y Usa muere. Ahora, lo curioso es que posiblemente si Usa hubiera estado entre nosotros y toca la presencia de Dios y muere, como nosotros somos muy espirituales, nadie va a abrir la boca y nadie va a decir nada. Pero en otros lugares, posiblemente la iglesia hubiera dicho, estaba en pecado, por eso cayó muerto y que lo entierren. No soportó por su iniquidad la presencia de Dios. Aquí nadie va a hacer eso porque aquí nadie juzga a nadie, pero hay iglesias donde pudiera pasar. El caso es que Usa toca el arca y muere. Lo curioso del tema no es lo que pasa con Usa, es lo que pasa con David. Y es que David voltea a ver a Usa. Posiblemente, a mí me gusta mucho imaginar, posiblemente agarró a alguno de los hombres y le dijo, ve a ver si está muerto. Señor, está muerto. Se murió. Si él se murió y yo llevo la presencia de Dios a mi casa, me voy a morir yo también. Y en ese momento David entra en un colapso. David entra en una lucha. Y dice la Biblia que David teme. Empieza a tener miedo. ¿Pero miedo de qué? Miedo de la presencia de Dios. Miedo de no ser digno de que la presencia de Dios pueda llegar a su casa. Miedo de que la presencia de Dios le consuma. Miedo de no ser esa persona idónea para poder tener el arca de Dios en Jerusalén. Y vuelve y hace la pregunta, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y esa es la pregunta clave en esta mañana. Porque es la pregunta que muchos de ustedes en esta mañana se pueden estar haciendo. ¿Quién soy yo para que la presencia de Dios pueda estar en mí? ¿Cómo va a venir la presencia de Dios a mi vida si yo tal vez soy mentiroso? Si tal vez he pecado en esta semana. ¿Cómo ha de venir la presencia de Dios si yo no he sido como realmente debería ser? ¿Cómo ha de venir la presencia de Dios a mi vida tomando en cuenta todo lo que ha pasado conmigo? Y posiblemente si levantáramos la mano con sinceridad, muchos levantarían la mano y dirían, yo no me siento digno de que la presencia de Dios habite en mí. Y en esa problemática entró David. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Posiblemente usted ha estado en esa disyuntiva. Dios me puede usar. Dios puede llenar mi vida. Cuando tenía aproximadamente 18 años, quería la presencia de Dios, anhelaba la presencia de Dios, deseaba toparme con la presencia de Dios en todo su esplendor. Pero había una pregunta, un signo de pregunta enorme en mi vida, y era, ¿habrá algo en mi vida que está bloqueando o impidiendo que la presencia de Dios fluya? Y era una interrogante en mi corazón, de la misma manera que David está interrogando. Ahora, lo que David estaba pasando le tenía que ver más con lo que había visto. ¿Qué había visto? Un Usa tocando el arca y fulminado. Tenía que ver más con los acontecimientos que estaban pasando dentro del entorno. Ahora, lamentablemente o dichosamente, hemos enseñado pésimo en la iglesia. ¿Por qué hemos enseñado pésimo en la iglesia? Porque le hemos enseñado a la gente lo siguiente. Ve a ver, examine cómo está su vida a la hora de presentarse delante de Dios. Porque no vaya a ser que Dios lo fulmine. ¿Sí o no? Ahora, lo interesante de esto es que ¿está mal? Posiblemente la respuesta sea no. Pero hay una pregunta adicional que tendríamos que respondernos. Y la pregunta tiene que ver con esto. Levante la mano el que esté bien hoy.
¿Y cuál es la diferencia por la cual la presencia de Dios no te va a fulminar en esta mañana? Jesucristo se le acercan y le dicen, maestro bueno. Y suave, pare ahí. Haga un alto. Bueno, solo Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces el engaño más grande que Satanás nos metió es hacernos creer que yo no puedo acercarme a Dios porque estoy en pecado. Cuando la Biblia lo que me enseña es todo lo opuesto. Que si yo quiero salir del pecado, necesito acercarme a Dios para que Él me transforme, para que Él me liberte, para que Él me cambie, para que Él rompa las ataduras, para que Él corte con el pecado, para que Él me limpie de toda maldad y me transforme, abra mi entendimiento, abra mi mente, abra mi corazón y pueda sacar de mí todo aquello que no es agradable a los ojos de Dios para ir perfeccionando mi vida y preparándome cada día más para que yo me pueda acercar a su presencia. Por consiguiente, el peor error que podemos hacer es decirle a la gente, mira, si tú estás en pecado, no te acerques a la presencia de Dios. Si tú estás mal, no te acerques a la presencia de Dios. Si tú estás mal, no busques la presencia de Dios. No, al contrario, si tú estás mal, clama a la presencia de Dios, busca la presencia de Dios, acércate a la presencia de Dios, ve a la presencia de Dios, porque es el único lugar donde puedes ser transformado, liberado, puedes ser cambiado y puedes romper con todos los hábitos que no son agradables a los ojos de Dios. Pero a veces hacemos lo opuesto. Estamos en pecado, no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué voy yo a la iglesia? Es la misma pregunta de David. ¿Cómo voy a venir la presencia de Dios a mi casa? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si estoy en pecado? ¿Y cómo vas a salir del pecado si no vas a Dios? Eso es como decir, no voy a ir al hospital, estoy demasiado enfermo. No, usted va al hospital porque usted necesita ser sano. Y se supone que usted va al hospital y ahí le diagnostican y le curan. Yo sé que usted me va a decir que a veces puede que usted vaya y salga más enfermo de lo que llegó, pero en teoría usted va y lo sana. Ahora, la iglesia es igual. Se supone que usted viene a la iglesia, usted crece, usted mejora, usted se edifica, usted se avanza, usted está en constante prosperidad. Ese es el se supone. Ahora, le tengo una noticia y no voy a cegarme como pastor. La iglesia tiene el mismo problema del hospital. A veces usted llega para ser curado y lo dañan un poquitito. Ahora, la iglesia funciona en ese rubro. Pero la presencia de Dios está diseñada para que yo pueda acercarme y ser transformado. Necesitamos ser transformados y solo la presencia de Dios me puede transformar. Ahora, ¿qué pasa? Huimos de ella. No la anhelamos, no la deseamos, no la buscamos. Ahora, no se sienta mal, porque esto no fue solo un problema suyo. El salmista David dijo lo siguiente: ¿a dónde huiré de su presencia? ¿De qué estaba huyendo el salmista? De la presencia de Dios. Así que vean qué interesante que así como usted y yo muchas veces huimos de Dios, también el salmista huía de Dios. Ahora, la pregunta tal vez que me cabe en la mente es: ¿por qué un hombre de Dios tendría que huir de la presencia de Dios? ¿Por qué un hombre de Dios llegaría a tener como objetivo huir de la presencia? ¿Por qué usted y yo en esta mañana, en esta semana, en este mes, en este año, ha intentado huir de la presencia de Dios? Ha tratado de salir en carrera de la presencia de Dios y que no me encuentre. Y la respuesta es porque Satanás nos ha atemorizado con culpas. Nos ha atemorizado con acusaciones de pecado. Usted ve claramente que lo que pasó con Job. ¿Cree Job a Dios de balde?
tócalo y hablamos después. Cuando David encuentra que la presencia de Dios pudiera ser un riesgo para él, la razón es sencilla. David había quitado su mirada del anhelo por la presencia de Dios y la había puesto en sus pecados, sus debilidades, sus fallas y sus fracasos. Y lo interesante es que muchos de ustedes en esta mañana están en ese problema. En vez de poner su mirada en el anhelo de la presencia de Dios, en el anhelo de que su presencia nos cambie, en el anhelo de que su presencia nos transforme, ponemos nuestra mirada en aquellas cosas malas que en teoría en nuestra mente hacen que la presencia de Dios no pueda compatibilizar con estas cosas. Y entonces tenemos un engaño que hasta hoy la gente que está afuera dice: cuando yo esté mejor voy a la iglesia, voy a dejar estas cosas y una vez que las dejo voy al Señor. Voy a dejar mi amante y cuando haya dejado mi amante entonces yo voy a la iglesia, pastor. Voy a dejar de fornicar con mi novia y cuando deje de fornicar entonces voy a la iglesia, pastor. Voy a dejar de robar y cuando deje de robar yo voy a la iglesia, pastor. Voy a dejar de fumar y ya una vez que logre dejar el cigarrillo yo voy a la iglesia, pastor. No, mi hermano, deje que todo eso se mantenga donde está. Venga la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios toca tu vida, todo lo que no es de Dios tiene que salir. Pero es la presencia de Dios la que lo saca, no es usted. Es la presencia de Dios la que transforma, no es usted. El que transformó a Saulo de Tarso no fue Saulo, fue la presencia de Dios. Entendámoslo, porque el gran problema y el gran error y el gran fracaso de la gran mayoría de creyentes que hoy caminan en el caminar de Cristo es que piensan que es su tarea el romper las ligaduras de pecado. Y cuando no lo pueden hacer, se frustran, se dañan, se lastiman. Pero es el Espíritu Santo el único que puede convencernos de pecado. Es el Espíritu Santo el único que puede agarrar a una persona y decirle: sabes, no necesitas de ello. Ya no necesitas del licor, ya no necesitas del cigarro, ya no necesitas de los amantes, ya no necesitas de la pornografía, ya no necesitas de ninguna de estas cosas, porque la presencia de Dios lo llena todo, porque la presencia de Dios lo sacia todo, porque la presencia de Dios se va a convertir en todo lo que tú necesitas. Todo lo demás está lleno en ella. Por consiguiente, acércate a la presencia de Dios. Pastor, ¿y si yo insisto en alejarme de Dios? Es tu decisión. Muchos hombres de Dios lo pasaron. Jonás recibe una palabra de Dios y huye de la presencia de Dios. Se monta en un barco. En el barco lo confrontan, se tira al agua, se mete una ballena y todavía sigue, un pez, perdón, para no caer en complejos doctrinales. Un pez grande. Y aún así, el objetivo de Jonás era claro: Dios quiere que vaya allá, yo no voy a ir. Yo huyo, ¿de quién? De la presencia de Dios. Elías también lo hizo. Elías mata a los profetas de Baal y se va y se esconde a una cueva, huyendo no solo de Jezabel, también huía de Dios. Por eso Dios va a la cueva y le dice: Elías, ¿qué está haciendo usted aquí? Salga y siga su trabajo. Pedro también lo hizo. Había caminado con Jesús, Jesús muere, se atemoriza y regresa a la barca. Y le digo algo interesante de este tema, y no voy a predicar de esa parte hoy.
Si ya había sido sorprendente el primer llamado de Jesús a Pedro, cuando se va a la barca y le dice, a partir de ahora usted no va a ser pescador de peces, ahora usted va a pescar hombres y va a caminar conmigo. Si ese llamado había sido sorprendente, el segundo llamado había sido impactante, porque ahora Jesús se le aparece después de muerto, otra vez en la barca, y literalmente el mensaje era claro. ¿Qué está haciendo usted en este barco? Tan solo me morí 3 días y usted ya está en un barco. O sea, solo lo dejé solo un ratito y ya usted se retrocedió en el camino. Óigame, no puedo dejarlos a ustedes ni un momento solos porque ya se me devuelven. Retrocede. Para que vea que no solo a usted le pasa. Ahora, lo interesante de todo esto es que huimos de la presencia de Dios sin saber el gran daño que estamos haciéndonos a nuestra propia vida, sin mentalizar el gran daño que nos estamos haciendo a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestras finanzas, a nuestros trabajos y a todo lo que implica nuestro entorno de vida. Y por eso es interesante ver que si usted lee la escritura, dice la Biblia que David agarra el arca y dice, yo el arca no la llevo a casa porque me puede ir mal. Así que agarran y dice a Obed Edom, Obed, ¿sabes qué? No voy a llevar el arca a mi casa. No creo que David le haya dicho, tengo miedo de que me mate. Posiblemente le dijo algo así como acostumbramos en muchos de los aspectos cristianos, Dios me ha mostrado que el arca debería posar en tu casa y no la mía por un lapso de tiempo. He recibido una palabra profética de parte de Dios de que el arca debería estar en tu casa y no en la mía, y no le va a decir la otra parte de la palabra profética que es, y que si alguien ha de morir que sea usted y no yo. Esa parte no se le iba a decir, pero posiblemente algo así pudo haber pasado, ¿no? La cosa es que David le dice a Obed, Obed, el arca se queda en tu casa, la presencia de Dios va a quedar en tu casa. Y si usted lee la Biblia, dice la Biblia que 3 meses estuvo el arca de Dios en la casa de Obed Edom. ¿Cuánto estuvo el arca de Dios en la casa de Obed Edom? 3 meses. ¿Cuánto falta para que termine el año? 3 meses. Así que si usted hoy puede llevar el arca de Dios a su casa, es muy probablemente que le pase lo mismo que le pasó a Obed Edom. Toda su casa fue bendecida. No por lo que hizo, sino por quien estaba en su casa. Cuando la presencia de Dios está ahí, las cosas cambian. Ahora, lo interesante de esto es, ¿qué implica tener la presencia de Dios? En mí, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Quiero que vaya conmigo una palabra y quiero que vaya a Éxodo, capítulo 33, versículo 12. ¿Me dice un amén? Éxodo 33, capítulo 12. ¿Lo tenemos? Y vea lo que dice la Biblia del versículo 12 al versículo 14. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia también en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y quiero que usted vea la respuesta de Dios a Moisés. Le dice Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Qué va a dar la presencia de Dios? Descanso. Voltéese al que está a su lado. Dile, solo la presencia de Dios da verdadero descanso. Supongo que a usted no le pasa,
y nunca le ha pasado, pero hay gente que trata de dormir y duerme 8, 9 y hasta 10 horas, pero se levanta cansado. Hay gente que pasa los días y el agotamiento los mata. Siempre están cansados. Y no importa cuánto duerman, no importa cuánto descansen, entre comillas, el agotamiento sigue permaneciendo ahí. Pero en cambio vemos personas como Jesús que no dormía tanto, no descansaba tanto, caminaba mucho, pero siempre estaba descansado. La diferencia, una sencilla, simple pero poderosa, la presencia de Dios. La presencia renovadora de Dios. Ahora, cuando hablamos del Evangelio, muchos desisten del caminar en el Señor porque se sienten cansados, agotados. ¿Alguna vez usted ha dicho, sabe qué, Señor? Estoy harto, ya no quiero seguir? No me levante la mano. Estoy harto, estoy cansado, estoy agotado, oiga, ya, tiro el tapón. No soporto. Señor, no aguanto. Ahora, hay algo interesante que pasa en la vida de Moisés, la queja de Moisés, porque era una queja. La queja de Moisés era, ¿quién va conmigo? Mira, Dios, me dijiste que voy a sacar al pueblo de Israel, me dijiste que voy a cumplir esta misión, me dijiste que hiciera esto, pero no me has dicho quién va a ir conmigo, quién va a ser la persona que me va a acompañar, quién va a caminar conmigo, quién va a ir conmigo, quién va a ser ese compañero de travesía. Y aquí es la parte interesante, porque muchos de nosotros pensamos que en la vida ocupamos cosas, pensamos que ocupamos tener muchos amigos. O alguien dirá, no, tal vez no muchos, pero por lo menos alguno que sea de verdad. Otros pensamos que tal vez lo que ocupamos es dinero. Y hay gente tan pobre que lo único que tiene es plata. Pero a veces creemos que eso es la solución. Hay gente que piensa que la solución es tener un marido. Ya después cuando lo tienen lo quieren botar, pero piensan que esa es la solución. El jovencito dice, wow, si tuviera una novia, y cuando la tiene dice, ¿en qué momento me metí aquí? Volvemos a lo que les decía el domingo pasado. Hay gente que dice, yo lo que necesito es un trabajo, y cuando llega y tiene un trabajo está el lunes, qué pereza, y quiere ir a trabajar otra vez. A veces no sabemos lo que queremos y mucho menos lo que necesitamos. Moisés pensaba que lo que él necesitaba era que Dios le mandara a alguien para que fuera con él. Si usted ve, la pregunta de Moisés era clara: ¿quién irá conmigo? Posiblemente, como Dios acostumbraba a hablarle cara a cara y lo miraba, como dicen popularmente, face to face. ¿Para qué quiere otro? Si yo voy a ir con usted, yo mismo voy con usted y te voy a dar descanso. Ahora, lo interesante del concepto del descanso es que Dios le dio descanso en todo el sentido de la palabra. Caminó 40 años con 5 millones de personas bien difíciles, bien complicados. Y hasta el último momento, Dios estuvo con Moisés. Y tal vez no sea tan bueno para muchos, tal vez sí, pero creo que muchos de nosotros no nos gusta pensar un poco en la muerte. Y creo que no es algo que nos guste anhelar. Pero Dios hasta en eso tuvo cuidado, porque el que enterró a Moisés fue Dios. Ahora, yo le puedo garantizar que la mejor muerte que puede tener una persona
precisamente es cuando Dios toma control y Él mismo se encarga de todo el proceso. Olvídese que Moisés murió doloroso. Posiblemente simplemente durmió en el regazo de Dios. Y a mí me gusta mucho pensar en Dios como ese Padre amoroso. Y yo estoy seguro, y esto ya es apreciación mía, de que Dios posiblemente agarró a Moisés. Le dijo: sabes, mi siervo, ya el tiempo ha llegado. Ha llegado el tiempo de descansar. Has sufrido mucho, has caminado mucho, has avanzado mucho. Ha llegado el tiempo de que reposes. Yo mismo te voy a dar reposo. Y lo hizo descansar en su presencia. Lo durmió en su presencia. Ahora, lo interesante de esto fue que Dios prometió que la presencia de Dios iba a ser el descanso de Moisés. Y muchos de nosotros caminamos cansados en la vida porque no le hemos dado chance a que la presencia de Dios nos traiga descanso. Vivimos cargados con nuestras presiones financieras, cargados con nuestros matrimonios, cargados con nuestros hijos, cargados con el trabajo, cargados con los afanes del día, porque nunca aprendimos a cumplir con un principio bíblico: venid a mí todos aquellos que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo siempre pongo una ilustración. Llegamos y le decimos a Dios: Señor, aquí están mis cargas, te las entrego, ya no las quiero, ya no quiero caminar con ellas, yo no quiero seguir con ellas. ¿Sabe qué? Ahí están, ve a ver qué hace usted con las cargas. Y termina la oración y dice: ay, se me olvidó el bolso. Dios les bendiga, hermanos. Y nos las echamos de nuevo al hombro. Ahora, si usted me dice que es mentira, se lo voy a demostrar con un ejemplo sencillo. Llega una madre, tiene una situación familiar con su hijo, y ya cansado de la vida le dice al Señor: Señor, yo te lo entrego en tus manos. Y dice: lo entregué en Dios. No ha pasado una hora después de haberlo hecho y está otra vez con toda la problemática encima, porque no la suelta. Y eso nos pasa a todos. Ahora, si la presencia de Dios trae descanso, realmente tiene que ver con un principio. Si usted ve la Biblia, dice que cuando habla de la siembra, dice que muchos, la semilla no germinó, porque cuando vinieron las pruebas, las dificultades, las luchas, retrocedieron. ¿Por qué retrocede un creyente cuando vienen las dificultades? Porque no está fundamentado, no está solidificado, no está amarrado a la presencia de Dios. Entonces, cuando le mueven el piso, no soporta. Cuando la agarran y le hacen el piso en todo su esplendor, espiritualmente hablando, no aguanta el peso de la lucha espiritual. No la aguanta. Por eso a veces cuando la gente dice: es que estoy harto de tal situación, no soporto, yo digo: calladito, más bonito. Porque si pudiera hablar, tuviera que decirle: necesitas aprender a solidificarte en la presencia de Dios. Nada más. El día que tu vida esté fundamentada en la roca fuerte que es Jesucristo, nada, absolutamente nada puede moverte y nada te va a robar esa confianza y esa seguridad en Dios, porque sabes que estás fundamentado sobre la roca. Pueden venir los vientos, puede venir lo que sea, pueden venir tormentas, lluvias, tu casa espiritual permanece firme. La presencia de Dios te da ese descanso, esa confianza, esa seguridad en Dios que siempre necesitamos y que es vital, no solo para los que queremos ver la bendición de Dios. ¿Cuántos quieren ver la bendición de Dios? Levanta la mano. Ahora sí, eso sí puede decir que levanta la mano. Amén.
Claro que queremos ver la bendición de Dios, queremos ser bendecidos, queremos bendecir nuestra vida con la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios va a traer una bendición maravillosa. Y no solo a ti como persona, quiere bendecir tu casa, quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tus hijos, quiere bendecir tus finanzas, quiere bendecir tu ministerio, quiere hacer una bendición integral. Pero no puedes crear un divorcio entre la bendición de Dios y la presencia de Dios. Si sacas la presencia, sacas la bendición. Y si quieres la bendición, tienes que meter la presencia. Sin presencia no hay bendición. Y quiero que se le meta eso en la cabeza. Sin presencia de Dios no hay bendición. Ahora usted me va a decir, pastor, yo conozco mucha gente que está súper bendecidos y no tienen a Dios en su corazón. No, tienen plata. No confunda bendición con dinero. Jesucristo nunca caminó con dinero. Usted ve a Jesucristo que cuando iba a pagar impuestos le dijo a Pedro, Pedro, andate ahí, tráete un pez. Jesús, los impuestos se pagan con plata, no con peces. No sea necio, vaya, tráigase el pez. Pero es que aquí donde vamos a vender un pez, que no sea terco usted, tráete el pez. Pero es que ¿para qué quiere usted un pez? Tráigase el pez. Señor, pero es que no entendí. Me están pidiendo plata, no peces. Usted haga caso. Tráigase el pez. Y ábrale la boca. Va a encontrar una moneda. Jesús, yo soy pescador. He pescado por muchos años. Los peces no traen monedas en la boca. No sea usted terco. Vaya y tráigase el pez. Ese pez trae una moneda porque yo soy Jesús. No caminaba con plata. Tú no necesitas caminar con plata cuando tienes la bendición de Dios. Tú no necesitas que tu cuenta esté llena cuando tienes la bendición de Dios. Dios la llena. Tú no necesitas ver con tus ojos la bendición de Dios palpable, porque tú sabes que va a llegar cuando tienes la presencia de Dios. Dios va a proveer. Dios va a hacer. Porque la presencia de Dios trae descanso y confianza a nuestra vida. Cuando sabemos confiar y tener en la presencia de Dios. Y eso me lleva al otro punto. Obed-edom tuvo la arca 3 meses. Y 3 meses fueron suficientes para que toda la casa de Obed-edom fuera bendecida. 3 meses. A veces usted me puede decir, pastor, ¿y cuánto tiempo voy a pasar antes de que yo vea la bendición de Dios? No, te cambio la pregunta. ¿Cuánto tiempo vas a seguir alejado, divorciado, separado de la presencia de Dios? Porque el tiempo que tú quieras seguir en divorcio de la presencia de Dios va a determinar cuánto tiempo vas a seguir en divorcio de la bendición de Dios. Tu divorcio de la presencia determina tu divorcio de la bendición. Pastor, ¿puedo pecar y tener la presencia? Cuando tengas la presencia te vas a dar cuenta que la presencia no te deja pecar. Y aun cuando falles, vas a ser el peor pecador de tu vida porque te vas a sentir re mal. Y ya ni el pecado podrás disfrutar porque la presencia de Dios no te deja disfrutar el pecado. Cuando la presencia de Dios entra a una vida, el pecado sale porque el pecado no convive con la presencia de Dios. Hoy yo puedo tratar de convencerte de lo que tú haces está mal. Y si tú no tienes la presencia de Dios, tu entendimiento está cegado, tu oído está cegado, tu vista espiritual está cegada y nunca me entenderás absolutamente nada de lo que yo te pueda decir porque tu visión espiritual está ciega.
Pero cuando la presencia de Dios está en tu vida y ha entrado a tu vida y gobierna tu vida, yo no necesito convencerte del pecado, porque el Espíritu Santo te convence y el Espíritu Santo no te va a dejar pecar. Y tú vas a guardarte para Dios, no porque yo te lo digo, no porque tu líder te lo diga, no porque una persona te lo diga, no porque la Biblia lo dice, sino porque la presencia de Dios inclina en tu corazón tu oído y te hace doblegar y guardarte en la presencia de Dios en santidad, porque la presencia de Dios va a ser más fuerte en tu vida que cualquier cosa que pueda existir. Por eso, si queremos hablar de santidad, tenemos que hablar de presencia. Porque la única manera de vivir en santidad es que la presencia de Dios gobierne mi vida. De otra manera, cuando la presencia de Dios sale, el pecado entra. Y cuando el pecado entra, bloquea nuestro entendimiento. Y cuando nuestro entendimiento se bloquea, dice Pablo, que nuestra conciencia se cauteriza. Y cuando nuestra conciencia se cauteriza, llegamos a ser peor que los que nunca han conocido de Cristo. Por eso no podemos seguir en un divorcio de la presencia de Dios. Tenemos que llegar al anhelo de la presencia de Dios en todo su esplendor. Anhelar su presencia, anhelar su casa, buscar su presencia. Por eso Moisés le dijo a Dios claramente: no salimos si tu presencia no nos acompaña. Señor, a ningún lugar yo me voy a mover si tu presencia no va conmigo. ¿Y sabe qué era lo que estaba diciendo Moisés? Señor, a cualquier lugar que yo vaya, yo quiero que tu presencia camine conmigo. Pero ¿sabe qué implica invitar a la presencia de Dios a que camine conmigo? Que a todo lugar donde yo vaya, aún aquellos lugares donde yo sé que voy a ir a hacer algo malo, estoy invitando a la presencia de Dios para que camine conmigo. Por consiguiente, nunca lo voy a poder hacer, porque la presencia de Dios va a estar conmigo y no me va a dejar. Señor, no salimos si tu presencia no nos acompaña. Y a esa dimensión tenemos que llegar como hijos de Dios. Señor, no voy a ir ni a la pulpería si tu presencia no camina conmigo. No voy a dar un solo paso, no voy a tomar una sola decisión si tu presencia no va conmigo. Quiero tu presencia, anhelo tu presencia, deseo tu presencia, porque ella es la que hablará a mi vida. Juan capítulo 16, versículo 13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando el Espíritu Santo llega, cuando Él venga, Él guiará. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él guía tu vida, la dirige. Y cuando el Espíritu Santo de Dios dirige tu vida, cuando la presencia de Dios está en control y dirección, nunca usted puede desviar su camino, porque Él no te va a dejar. Pero para eso, usted tiene que estar preparado para lo que dice en 1 de Pedro 1:7. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y aquí es donde empieza un poquito el tema. Para que sea sometida a prueba vuestra fe. Yo puedo anhelar la presencia de Dios y tener un gran deseo de que la presencia de Dios camine conmigo.
Pero cuando sea probada nuestra fe, ojo lo que dice la Biblia que debería acontecer. Dice que sería o debería ser hallada en alabanza, en gloria y en honra. Pero muchas veces cuando nuestra fe es probada, es hallada en queja, en enojo, en molestia, en resentimiento y en amargura. Pero no en alabanza. El salmista expresó que la alabanza permaneciera de continuo en su boca. Y para que la alabanza de Dios pueda permanecer continuo en nosotros, la presencia de Dios tiene que estar. Porque ninguno de nosotros sabe alabar a Dios en los momentos difíciles. Pero la presencia de Dios alaba a Dios en todo tiempo. Y cuando tú eres dirigido por la presencia de Dios, alabas a Dios en todo tiempo. Pero para eso hay que quitarse el miedo por la presencia de Dios. No confundamos el temor a Dios con el miedo. No le tengas miedo a la presencia de Dios. Quiero aclararte un mito por el que posiblemente me han crucificado los grandes religiosos de años. Dios no te va a consumir porque Dios no está en época de juicio. Si Dios quisiera consumirnos, ya nos hubiera consumido. Aún el más bueno, aún nuestra justicia, dice la Biblia, que es un trapo de inmundicia. Pero la gracia y el amor, la misericordia de Dios, el perdón y la limpieza de pecados está ahí, disponible para todo aquel que hoy puede levantar su rostro y decirle: Señor, yo no quiero vivir más así. Yo no quiero caminar más así. Yo quiero que tu presencia gobierne mi vida. Yo quiero que tu presencia me acompañe. Yo quiero que tu presencia camine conmigo. Yo quiero decir, como decía Moisés: si tu presencia no va, yo no voy. Por eso nunca permitas que el enemigo te haga sentir que no puedes acercarte a la presencia de Dios, porque hay áreas de tu vida que no han sido limpias. Quítate esa mentira de la cabeza. El único que gana si tú te alejas de la presencia de Dios es Satanás. Es el único ganador. Dios quiere que tú te acerques. La Biblia dice que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y nos amó aun cuando estábamos muertos en pecados, en delitos y placeres. Ahora, esto no es licencia para fallarle a Dios. Es misericordia para acercarnos a su presencia. Es la oportunidad de que yo puedo acercarme cada día a Dios confiadamente, con un corazón arrepentido ante su presencia y decirle: Señor, esta vida no me gusta. Yo no quiero vivir así. Yo quiero, anhelo, deseo tu presencia. Y no la quiero cambiar por nada. Y no la quiero negociar por nada. Si usted lee la Biblia, 3 meses después, David llegó por el arca. 3 meses después. Y la razón sencilla, le llegaron a comentar que la casa de Obed-edom había sido enormemente bendecida. Y David dijo: ¿qué hice? ¿En qué momento dejé que el enemigo me engañara tanto y dejé ir la bendición de Dios? ¿Saben qué? Vamos por el arca, porque yo quiero la bendición de Dios. Y David tomó la decisión y fue por el arca y la trajo a Jerusalén.
Y hoy yo creo que más de uno de acá tiene que ir por el arca y devolverla a su casa. Más de uno tiene que ir por el arca y devolverla a su corazón. Más de uno tiene que ir por la presencia de Dios y traerla de nuevo a casa. Y decirle, yo quiero que tu presencia camine conmigo. Y cuando la bendición de Dios entra a la casa, es porque la presencia de Dios entró primero. Así que si tú quieres ver la bendición, la prosperidad de Dios, invita a la presencia de Dios a caminar contigo. Y la presencia de Dios no tiene que ver con iglesia. La presencia de Dios tiene que ver con un andar en comunión con la presencia de Dios. Tiene que ver con esa relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, que hoy usted y yo necesitamos. Póngase sobre sus pies en esta mañana.